Buenas noches. El PSOE gana las elecciones en Andalucía, mientras Partido Popular e Izquierda Unida retroceden de manera importante. Además, entran en el Parlamento andaluz Podemos y Ciudadanos, lo que dibuja un nuevo mapa político. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos también de las cuentas de la DGA. La deuda se ajustó en 2014 al límite establecido, aunque el déficit y los plazos para el pago a proveedores no se cumplieron. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en Mesa de Redacción Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Jerónimo Blasco, consejero de Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Martín, portavoz de Junta en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de los resultados de las elecciones en Andalucía. Decíamos, el PSOE ha ganado las elecciones, ha conseguido 47 escaños. El Partido Popular ha pasado de 50 que tenía a 33. Izquierda Unida retrocede de 12 a 5 y entran con fuerza Podemos con 15 escaños y Ciudadanos con 9. Bueno, ¿cómo valoráis los resultados? ¿Cómo ha quedado este Parlamento en Andalucía? Aurelio, empezamos por ti. Pues muy bien, muchas gracias. A ver, yo estando Jerónimo y Juan, políticos en activo, seguro que ellos harán un análisis más minucioso, más pormenorizado de los resultados, pero desde la óptica del ciudadano de la calle, que vive fuera de Andalucía y que está expectante ante la racha de elecciones que se nos avecinan, yo sacaría unas pocas conclusiones. Primero, sigue habiendo excesiva crispación, excesiva descalificación y excesivo insulto en las campañas electorales, que va sin duda en detrimento de lo que debería ser la presentación de los programas y el análisis de las necesidades que tiene la ciudadanía, así como las soluciones que se aportan para resolverlos. En segundo lugar, al día siguiente de las elecciones, sigue habiendo una especie de aire triunfalista a la hora de analizar los resultados, ante los cuales difícilmente se asume el resultado real, lo cual no es bueno porque entiendo que contribuye a distorsionar la imagen que los ciudadanos deberían tener o deben tener de las elecciones. Los resultados, bueno, pues de todos conocidos. El PSOE mantiene su nivel, el PP ha visto minorados sus escaños. Tampoco creo yo que sea justo el calificativo del PP se hunde. Bueno, el PP ha perdido unas elecciones y tiene por delante tiempo y motivo para reflexionar, y creo que debe hacerlo de cara al futuro. Han irrumpido dos partidos nuevos, lo cual era previsible, no con tanta fuerza
años, que es Podemos, probablemente porque pasado el enfado inicial de mucha gente que ha adoptado la postura de yo votaré a, luego lo piensa un poquito y dice lo de yo votaré a, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué planteamientos? Y luego Ciudadanos, que realmente puede que haya sido una de las fuerzas más coherentes en su planteamiento, en sus actitudes y en su postura ante las elecciones. El tema de Izquierda Unida, que ha salido, yo creo también que injustamente vapuleada, porque si ha gobernado en coalición con el PSOE durante muchos años, algún mérito tendrá o alguna parte tendrá en el mérito que se atribuye el PSOE a la hora de presentar sus resultados. Pero bueno, dicho lo cual, lo que sí es cierto es que se nos vienen unas cuantas elecciones ante las cuales entiendo que algunos partidos al menos deberían cambiar un poco sus posturas, sus actitudes y sobre todo los planteamientos de cara a la ciudadanía. Y ya el análisis más detallado lo dejo para que quien tiene más conocimiento que yo lo haga, como Jerónimo y Juan. Jerónimo, ¿cuál es tu análisis? Bueno, detallado tampoco, porque creo que esta tertulia es más bien para planteamientos generales. Hombre, yo creo desde luego que teníamos todos una gran expectación, porque efectivamente eran las primeras elecciones de una nueva etapa. Y esa nueva etapa estaba claro, que se había abierto. Y yo creo que han pasado cosas bastante curiosas, algunas obvias y otras no tanto. Por ejemplo, lo que es verdad es que aquellos partidos que no han tenido un cambio generacional, un relevo, una imagen de ponerse a punto, de limpiar sus filas también, de los casos que han tenido, etcétera. El que no ha hecho ese esfuerzo lo ha tenido muy complicado. Y yo creo que lo que más ha lastrado al PP no ha sido su candidato, que no creo que sea tampoco demasiado bueno, pero en fin, no parecía que fuera un pésimo candidato, ¿no? Sino que era una persona joven. Yo creo que lo que le ha lastrado ha sido el central, Rajoy, Mariano Rajoy, básicamente, que es una persona que en todas las encuestas de opinión pues tiene una valoración espectacularmente baja, ¿no? A unos niveles que no se había conocido nunca en la democracia española. Yo creo que eso ha sido el mayor. Y luego realmente yo creo que hay un elemento positivo que también hay que ver. Hay una serie de... los votantes han aumentado, la participación ha aumentado. Y eso es positivo. Incluso gente joven que todos esperábamos, pues con la situación de crisis, etcétera, que se iba a quedar en casa y que había un movimiento un poco antisistema, por así decirlo. Yo creo que han encontrado en estos nuevos partidos un cierto acomodo, que también está bien. Obviamente no son yo apoyo al PSOE en el partido en el que milito, pero no me parece mal el que eso haya ocurrido, porque prefiero que sea así y que la democracia solucione y que la gente tenga sus representantes. Por lo demás, yo creo que la candidata socialista ha hecho una magnífica
magnífico trabajo. Yo no diría una magnífica campaña. La campaña cambia muy pocos votos. Lo que se ha hecho bien, ha hecho un relevo acorde y yo creo que se debe dar una imagen de que se puede estar en un partido con responsabilidades y con peso y a la vez tener una nueva visión y unos impulsos nuevos. Y cuando se acierta, como pasa con Italia, con el Partido Socialista, pues de repente estos partidos populistas de nuevo cuño pues se vienen abajo ante unos partidos que pueden tener mucha historia y que en algún momento han podido tener una imagen de que son un poco elefantes o paquidermos o que se mueven con mucha lentitud, pero que si dan un nuevo impulso la gente al final confía en ellos, porque al final estamos hablando de gente para gobernar y eso la gente se lo toma en serio. PSOE y PP juntos obtienen el 70% de los votos. Con estos datos sigue en buena salud el bipartidismo que se ha cuestionado en estas últimas elecciones. Bueno. No es una respuesta fácil esa, ¿eh? No es una respuesta fácil. Yo creo que hay varios discursos que se han caído después de la lucha electoral. O sea, el discurso del desborde ciudadano, este discurso ya sirve para poco, porque cada uno tiene una foto, tenemos una foto fija de hasta dónde pueden llegar en el entorno de las andaluzas cada una de las opciones políticas. Y ahora hay un claro ganador que es el Partido Socialista. No ha llegado al 10% de los votos. Gobernando después de 30 años, yo que soy absolutamente contrario a los monocultivos, me da igual de qué partido, y a las situaciones de mucha perpetuidad en el poder durante mucho tiempo. Hay que reconocer que el Partido Socialista ha ganado unas elecciones con mucha claridad, no solamente porque ha perdido muy pocos votos en términos absolutos, sino porque mantiene el número de escaños. Yo creo que hay un clarísimos perdedores, que son el Partido Popular, Izquierda Unida y UPyD, que ha sido barrida del mapa con unas expectativas muy altas y ha desaparecido. Y hay ganadores que no son tanto como ellos esperaban, que es Podemos, porque Podemos estaba situando su expectativa en torno al 20%, en sus propias palabras, en torno al 20% y en torno a entre 22 y 25 diputados en el Parlamento andaluz, que se han quedado en 14, 15, que es un magnífico resultado, pero peor que el que ellos mismos esperaban. Hay una sorpresa de un fenómeno de laboratorio. Tuvimos un fenómeno de laboratorio en la izquierda que fue Podemos y que ha ido creciendo a lo largo de este año, muy ligado a los platos de televisión. Y ahora tenemos otro que en 2 meses y medio, yo esta mañana oía al director del grupo Yoli, que es el grupo de prensa más importante de Andalucía, que decía que el candidato del Ciudadanos en Andalucía, su primera entrevista conocida en su grupo de comunicación era de 2 meses y medio anterior. Es
decir, no es que sea reciente, es que es un yogurín, acaba de aterrizar. Lo cual también nos tiene que hacer reflexionar a todos los partidos políticos, ¿no? Y luego hay un elemento muy importante. Ha aparecido una derecha diferente. Y esto no había ocurrido hasta ahora en España. Una derecha que no está ligada a los valores tradicionales de la derecha desde hace 70 años, que tiene una matriz ideológica diferente y que representa un electorado diferente que es Ciudadanos. Y yo creo que va a tener su juego en un entorno en el que el mayor castigo al Partido Popular, desde mi punto de vista, ha sido por la corrupción. Por la corrupción y por la crisis económica y social que tiene el país en este momento. Entonces, con todo ese fichero, a mí hay un elemento que me ha sorprendido y que no tiene nada que ver con los partidos. Y es que en un entorno de crisis social, con una tasa de desempleo brutal en Andalucía, con problemas de corrupción muy importantes por parte del Partido Socialista en Andalucía, que solamente haya aumentado la participación en un 3%, me parece un dato a tener en cuenta, porque me parece muy poco aumento de la participación. Bueno, y ahora que, porque Susana Díaz ha dicho que no va a pactar, que va a gobernar en solitario, va a poder hacerlo, gobernar en minorías, Aurelio. Hombre, yo me imagino que en el momento actual arriesgarse a anunciar ya un pacto es complicado. Es complicado y es asumir un riesgo que de cara al futuro inmediato puede condicionar la postura de cualquier partido político. Yo creo que lo más prudente ahora sería tratar de gobernar en minoría y ver qué pasa dentro de unos meses. No condicionar lo que pueda pasar adoptando ya posturas de pacto. ¿Por qué no va a poder gobernar en minoría? Es decir, si un componente fundamental de la política es la negociación, el pacto, etcétera, ¿por qué no? O sea, yo entiendo que, a ver, y además eso sería positivo porque quizás rompería el radicalismo de un lado y otro lado. Es que eso entiendo que hay que superarlo ya de una vez. Tú, Juan, hablabas de una nueva derecha. Bueno, ¿por qué no puede haber una nueva derecha y una nueva izquierda y un nuevo sentido de la política y una nueva forma de hacer las cosas que haga que el ciudadano la vea con otra perspectiva, lo vea con más proximidad, con más serenidad que hasta ahora? Yo entiendo que Susana Díaz podría gobernar en minoría, al menos hasta las elecciones generales. ¿No habrá pactos hasta las generales, como dice Aurelio? Yo creo que no lo habrá ni después, pero es verdad que me ha parecido interesante la reflexión, porque efectivamente lo que estaba claro es que ante
es como Podemos escondiendo cualquier hipótesis. No dice nada de la nuclear, no dice nada del aborto, no dice nada de la independencia, no dice nada que pueda comprometerles, lo cual yo creo que es una tomadura de pelo para el electorado, ¿no? Pero yo creo que Susana puede perfectamente gobernar, primero porque el resultado ha sido muy contundente, segundo porque para unirse en contra de ella tendrían que unirse, por ejemplo, Podemos con el PP, cosa difícil de que eso ocurra, y porque efectivamente hasta las generales no tiene sentido, nadie va a querer, ni incluso el partido tampoco le interesa demasiado, porque nadie quiere marcarse. Ahora, ¿qué pasará después? Yo tengo mis dudas. Es posible que haya coalición, pero también es harto probable que no la haya, porque tiene una solución sólida y probablemente puede gobernar buscando apoyos en un lado o en otro, como se ha hecho tantas veces, bueno, nosotros mismos, de Zaragoza llevamos toda la legislatura así, ¿no? Pero en fin, puede haber acuerdos incluso presupuestarios o no, permanentes o no, pero yo creo que tiene una posición muy sólida y francamente confortable, porque efectivamente los posibles enemigos están muy separados ideológicamente. ¿Estos resultados los podemos extrapolar al resto de España y a Aragón en concreto? Yo creo que es difícil, es muy difícil. Sobre todo en las comunidades autónomas del norte, donde tenemos sistemas políticos mucho más complejos y realidades económicas diferentes, es difícil, aunque es verdad que hay grandes elementos que sí que parece que van a transitar en todas las campañas electorales. El dato del PP, el dato de Ciudadanos, el dato, ese tope, ese techo que parece haber encontrado en este momento Podemos en torno al 14,5%, y algún otro elemento, yo creo que es posible que se pueda trasladar. Lo que pasa es que la incógnita en las comunidades autónomas donde existen fuerzas territoriales, como en este caso Junta Aragonés está en Aragón, o el propio Partido Aragonés, o Cataluña Convergencia, o podría hablar de Galicia, o de Valencia, o de Mallorca, o del País Vasco. Es difícil, ¿no? Es difícil saberlo. Pero sí que yo estoy con una cosa que ha comentado Aurelio y que también ha señalado Jerónimo. El PP tiene que hacérselo mirar a nivel estatal, a nivel nacional, ¿no? Porque yo no creo que la responsabilidad de la pérdida del Partido Popular, de la pérdida en escaños y en votos, sea atribuible ni siquiera en el tanto por ciento mayoritario al Partido Popular andaluz, sino que es reflejo de la situación del PP en el conjunto de España. Y evidentemente esta misma mañana estamos escuchando a responsables territoriales del Partido Popular, algunos de ellos haciendo una crítica muy dura, que es la que corresponde. Venía hacia aquí y estaba leyendo un tuit de Toni Cantó poniendo de hoja perejil, como dice
estadísticas. Por mucho que las encuestas, la media de las encuestas le estaba dando al Partido Popular en estas 2 semanas anteriores, le estaba dando entre el 24 y el 26%. Quiero decir que era algo que se veía venir, ¿no? Que se veía venir. Y que, por cierto, y esto sí que lo dejo también como reflexión, las israelitas, es decir, las encuestas a pie de urna de la noche electoral de ayer por la noche, no dieron ni una en el clavo, ni una. ¿Tú crees que también que es extrapolable en ciertas cuestiones de... Yo creo que puede haber tendencias, como efectivamente hay partidos que probablemente no tendrán la fuerza que se pensaba que podían tener, probablemente, pero es verdad que hay un pie fijo muy complicado, que es el del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, ¿qué problema tiene? Que no es muy democrático en su organización, en su toma en la elección de sus electores o de sus líderes, quiero decir. Porque, claro, francamente, Rajoy no aguanta un meneo. Es decir, cualquiera sabe y te lo reconocen en privado. Yo pienso que no recuerdo ya ninguno que no lo reconozca en privado, que hoy Rajoy no debería ser el candidato, porque no solo no les aporta, sino que los hunde en la miseria. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿quién es capaz y en qué momento? ¿Serán capaces de quitar a Rajoy después de las autonómicas y municipales? Ahora no lo van a hacer inmediatamente. Claro, tiene mayoría absoluta en el Parlamento y un control orgánico casi definitivo, ¿no? O sea, parece ser Esperanza Aguirre o algún que se mueve por algún sitio. Yo creo que ese va a ser su principal lastre. Es decir, así como nosotros hemos hecho un cambio con Pedro Sánchez, puede gustar más o menos, pero es un cambio generacional, es un cambio de imagen, es un cambio de... Ellos no lo han hecho. Y sobre todo es que, ¿cómo lo van a hacer? Si todo el mundo sabe que las listas en el PP las miran con un fax. Cuando le pregunto a los candidatos cómo van, me dicen, no, cuando llegue el fax sabremos quién está dentro. O sea, no hay capacidad interna de organizarse en contra. Con lo cual yo creo que el PP, si no cambia su candidato, realmente lo que ha pasado en Andalucía no será una anécdota, sino que puede ser una tendencia a nivel nacional. Y el resto, bueno, ya cada sitio depende de los candidatos, de otros partidos, de mil factores, ¿no? Bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa. Vamos a cambiar de tema. Nos venimos a Aragón y hablamos de las cuentas de la comunidad. A esperas de que conozcamos los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, todo hace suponer que la DGA no cumplió con el objetivo del déficit en 2014 ni con los plazos a proveedores, aunque sí se ajustó al límite de endeudamiento que tenía establecido. ¿Qué os parecen estos datos? ¿Creéis que son mejores datos que los de 2013? Aurelio. Pueden ser mejores, de hecho son mejores, pero de ahí a magnificar hasta límites inauditos la importancia de la deuda, del déficit, etcétera, ignorando lo que hay detrás de todo ello,
parece un poco ilógico. Es decir, Aragón ha cumplido con el límite de deuda. Muy bien. Ha cumplido con el límite de deuda. Estupendo. Pregunta, ¿ello ha supuesto que no se atiendan adecuadamente determinados servicios u obligaciones que se deberían atender? Aragón se ha pasado en el déficit. Muy bien. Pregunta, ¿ha habido razones de peso para que Aragón se haya pasado en el límite del déficit? Pues claro, sacralizar una cifra e ignorar las consecuencias que ha podido tener el cumplimiento de esos objetivos o el haber alcanzado esas cifras, a mí me parece un poco injusto. Porque claro, detrás de esas cifras está los servicios sociales, el pago a proveedores, el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el fomento de todo lo que conlleva el tejido económico de una región. Entonces, a mí me parece muy bien. Si hemos cumplido los límites de deuda y el endeudamiento, y eso no ha supuesto, estoy hablando en hipótesis, merma o detrimento en lo que debe ser la acción de gobierno, bienvenido sea. Si a costa de cumplir con la deuda y con el déficit hemos tenido que aparcar obligaciones que son fundamentales a la hora de ejercer una labor política, a mí, como mínimo, me parece injusto. Pero ya depende de los criterios que se apliquen a la hora de gobernar. Yo entiendo que cuando una familia tiene que endeudarse porque tiene necesidad de hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. Cuando malgasta, está incumpliendo con sus obligaciones. Pues a nivel de gobierno ocurre un poco lo mismo. O sea, lo importante para mí no es tanto el cumplimiento de la deuda o del déficit, sino el cumplimiento de las obligaciones que conlleva la gestión de gobierno. Es simplemente una reflexión y una pregunta. Lógicamente yo no puedo aportar la respuesta porque no la tengo, pero que lo haga quien debe hacerlo. Juan. Pues es que yo creo que es la constatación del fracaso de las líneas maestras de la presidencia del gobierno de Aragón. Es decir, nosotros tenemos a una presidenta que es una contable y que sus criterios son contables. Y si fracasa en sus propios criterios y en sus propios requisitos que ella misma se ha puesto a la hora de valorar la virtud o no del gobierno, es que nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza no os podéis ni llegar a imaginar la
las cosas que oímos del Partido Popular cuando esto ni siquiera sucede de lejos en el ayuntamiento de la ciudad. Es decir, si nosotros llevamos el discurso del Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza y lo aplicamos a las Cortes de Aragón, sonrojaría al gobierno completo del Partido Popular del gobierno de Aragón. Es que el gobierno de Luis Fernando Arnudi en estos 4 años ha endeudado a la comunidad autónoma en 641 millones de euros más. Y yo estoy con Aurelio. ¿Es necesario? Endeúdese usted. Pero es que quien quien ha vituperado totalmente esta cuestión ha sido la propia presidenta del gobierno. Es decir, esto es como tú has puesto la metáfora de la familia que explica muy bien algunas cuestiones económicas complejas. Yo lo voy a llevar también a la familia. Esto es como si yo le pongo, mi hijo se pone el mismo una serie de notas mínimas para poder alcanzar el objetivo que yo le he puesto encima de la mesa y no lo consigue. Oye, pero que te lo has puesto tú, el baremo de medirte, no te lo hemos puesto los demás. No te lo hemos puesto los demás. Entonces, yo creo que es un fracaso evidente de un gobierno, que yo lo vuelvo a repetir, de un gobierno sin alma y un gobierno de contable, como el de Mariano Rajoy, un gobierno de contable, no un gobierno con un proyecto económico para Aragón, ni con un proyecto evidentemente ni de lejos para la comunidad autónoma. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha estado hoy en Teruel, ha dicho que no va a hacer falta nuevos ajustes con estos datos porque se está muy cerca de ese objetivo del déficit. Bueno, yo creo que eso es cuando hace una visita a procurar ser amables, porque luego en las estadísticas que se publicaron hace unos pocos días, bueno, Aragón era la comunidad que más tarde pagaba, en fin, donde está más descontrolado los pagos, los gastos, etc. Yo creo que el mayor problema es que encima de que no sea, es decir, que hemos sido los peores en el tema del déficit, de la contabilidad, del respetar los criterios de buena gestión económica, es que encima no se ha hecho nada. Es que claro, a mí no me ha extrañado de todas maneras, porque yo ya conocía a Rubí, alcaldesa. Es decir, pero vamos a ver, ¿alguien recuerda un solo proyecto que hiciera ese gobierno? Es decir, fue capaz de no hacer nada, y encima tampoco mejoró mucho la situación económica. Y aquí yo creo que efectivamente si se hubieran hecho, yo creo que el representante empresarial lo decía con criterio, hombre, si se hubieran hecho una serie de proyectos, pues se ha hablado que si conectar las estaciones de esquí, no se ha hecho ninguno, ni se les espera. Es que se han endeudado para nada, yo creo que es el mayor problema. Pero de todas maneras, yo no
sistema. Lo que sí también es verdad es que al margen de que no se ha hecho bien, y eso es poco, y encima que lo han hecho mal, habiendo hecho como su gran objetivo, como su gran elemento, ¿no? Incluso, bueno, dijeron, no necesitamos que nos adelanten el dinero para pagar a los proveedores, porque estamos saneados. Bueno, al final han hecho un roto que ni han pagado a los proveedores, al final tienen que rectificar. Pero yo creo que el problema es que la situación económica de las autonomías es muy complicada económicamente. O sea, hay un déficit estructural que encima aquí se complica más, porque claro, al par se le han permitido todas sus alegrías, que si los motorland, que si las comarcas, que no sé qué, claro, todas esas alegrías que al par, al socio no se le pueden tocar, con lo cual se complican más las cosas, pero es verdad que hay un problema de fondo. Realmente la financiación autonómica hoy por hoy no está bien resuelta, sobre todo la sanidad es un agujero muy complicado de controlar. Todos sabemos los gastos farmacéuticos. Y yo creo que hay un problema de fondo. Gobierne quien gobierne. Al margen de que no me gusta cómo lo han hecho, yo creo que hay que reconocer que hay que darle un giro, o se cambian un poco las competencias, pero realmente el asumir sobre todo educación y sanidad con los endeudamientos tan brutales a los que se puede llegar y sin límite, porque en educación por lo menos aún tienes una referencia de cuánto te va a costar, pero es que en sanidad hay algunos gastos que están disparados y se pueden multiplicar sin tener nada más la capacidad normativa para frenarlos, porque es de legislación central. Yo creo que hay un problema estructural que hay que replantearse y seguramente hay que reducir administraciones. Claro, es que seguimos, aquí añadimos las comarcas a todo lo demás, a las mancomunidades, las diputaciones provinciales. Yo creo que hay que ser un poco más serio. Hay que hacer cambios, como dice Jerónimo. ¿Qué tipo de cambios, Aurelio? ¿Cómo lo ves tú? A ver, en un minuto explicar o hablar o tratar de los cambios, entiendo que es complicado. Hay que hacer cambios en España, hay que hacer cambios, pero hay que hacer cambios en lo educativo, en lo político, en lo estructural, en la forma de plantear nuestra convivencia, incluso. Hay que hacer muchos cambios, es decir, una sociedad no puede ir despacito, porque la dinámica del momento pues te puede arrollar. Claro que hay que hacer cambios, pero los cambios son consecuencia de políticas. Y las políticas las tienen que plantear quienes de verdad tienen sentido de que hace falta el cambio, pero el cambio para mejorar la sociedad, para mejorar nuestras estructuras, nuestra educación, nuestra competitividad, nuestra administración a todos los niveles. Hablaba Jerónimo de la administración. En Aragón tenemos 6 estructuras administrativas. 6. Y esto en Europa es muy difícil de explicar. Muy difícil. No, mire usted, aquí tenemos ayuntamientos, comarcas, Diputación General, Madrid, Bruselas, todo el mundo emitiendo normas, leyes, reglamentos, disposiciones, en muchos casos contradictorias,
políticamente no sean rentables en este momento. De lo contrario, pues iremos pues como la casa que está en ruinas y nos dedicamos a parchear, a pintar, a cambiar un cristal, etcétera. Difícilmente el edificio podrá aguantar muchos años. Juan, para terminar. Es que yo no comparto parte del análisis. Yo es que niego la mayor. No comparto el marco conceptual. Es decir, no comparto la reflexión teórica del Partido Popular. No la comparto. Entonces, no comparto, y que una parte también la comparte del Partido Socialista. Yo creo que el momento no es un momento, evidentemente que hay que hacer reformas, hay que hacerlas así profundas en algunos casos, pero no sé si la mejor reforma es, por ejemplo, haber echado a 23.000 profesores de la enseñanza pública a la calle en España en los últimos 3 años. No comparto esa reforma. No comparto que la presidenta del Gobierno de Aragón este fin de semana en un mitin del Partido Popular diga que no ha habido ningún recorte en la comunidad autónoma a lo largo de estos 3 años y medio, cuando todos hemos vivido lo que ha pasado con las becas de comedor, lo que ha pasado con los perceptores del ingreso aragonés de inserción, lo que ha pasado con la comunidad educativa, lo que ha pasado con los médicos que a los 65 años de forma forzosa los han mandado a la jubilación, lo que ha pasado, podría seguir sanidad, educación, justicia, podría seguir. Es que el problema no es ese, es que el problema es que la medicina que nos está aplicando el Partido Popular, lejos de solucionar los problemas, lo que está haciendo es matar al paciente. En Estados Unidos, sociedad lejos de ser de izquierda y gobierno lejos de ser de izquierda, el